En un momento crucial para nuestra región, el futuro del Valle de San Nicolás pende de un hilo. Se habla de progreso, pero ¿a qué costo? ¿Estamos realmente preparados para las implicaciones de un área metropolitana? Hoy y en las próximas semanas tendremos a los líderes y voces más influyentes que valientemente alzan su voz y advierten sobre los peligros ocultos de esta propuesta. Desafiaremos las narrativas, exploraremos los riesgos y buscaremos la verdad juntos. Continuamos en esta maratón de voces ciudadanas que quieren entregar argumentos para que el 9 de noviembre, si es que hay consulta popular, todavía eso no está muy claro, hay diferentes acciones judiciales en los entes de control. Hoy conocimos, por ejemplo, cómo se abre investigación disciplinaria al funcionario que dio el aval por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para darle continuidad a este proceso, y todavía no está claro que haya recursos en un año electoral donde hay varias consultas internas de partidos para que se haga esta consulta. Sin embargo, vamos a seguir, como lo anunciamos, hasta el 30 de octubre, dando argumentos de por qué es inconveniente para el oriente antioqueño tener un amo. Estoy con John Edison Ramírez, exconcejal de Marinilla, líder social muy conocido en este territorio. Edison, qué placer tenerlo en esta maratón de voces ciudadanas. Muchas gracias a vos, Oscar, y bueno, pues acá hemos estado escuchando muchas voces de este territorio y nos unimos a este espacio para decir no al área metropolitana y para contundentemente trabajar en las alternativas que se merece este territorio. ¿Cuáles serían como los argumentos gruesos, John Edison, que usted tiene para decir que no es conveniente el área metropolitana para el oriente antioqueño? Bueno, acá ya se ha dicho reiteradas veces que el oriente antioqueño tiene muchas vocaciones y entre esas vocaciones no encontramos que seamos una gran urbe, sino que acá cohabitan apuestas agrarias, apuestas de servicios y de otros tipos que lo que nos muestran es que el oriente antioqueño no puede estar concentrado en convertirse en una mole de cemento. Y pues adicionalmente a eso, lo que hemos visto es que en los últimos 40 años se ha venido trabajando con los poderes políticos y económicos en desarrollar legislativamente la posibilidad de concentrar el poder. Eso es básicamente. Entonces nosotros venimos de una historia que es la historia del movimiento cívico, que esa historia del movimiento cívico lo que nos mostró es que se estaba luchando por la descentralización administrativa, por la elección popular de alcaldes y porque en este territorio y en todas las regiones de este país pues se generara justicia espacial y justicia social. Y en ese sentido logramos llegar a un primer hito y a construir la nueva Constitución de 1991 y dejar atrás la Constitución centralista de 1886. Y en ese sentido cambiamos también el enfoque y es una democracia participativa. Y la participación es un proceso continuo, no es algo que meramente se delega. Entonces acá nos hemos encontrado con que a pesar de que se denuncie, incluso por parte del gobernador, de que están en una agenda de descentralización, esa agenda solamente la empiezan a hablar hoy que no gobiernan, que tienen el control del gobierno central. Pero esa sí es una agenda nuestra de los movimientos cívicos y es una agenda que no puede mezclarse. Su descentralización pasa es por la reconcentración de capacidades y de decisiones en esos clanes políticos locales y regionales y en esa élite eso económica. le iba a decir, es ridículo que a nivel nacional el gobierno departamental plantee la descentralización, pero a nivel local, regional de aquí del oriente antioqueño, pues lo que pretenda es concentrar. Acuérdese que hace muy poco él decía cada lorito en su palito y hoy quiere reunirlos, acaba de aparecer en un video, pues convocando a la gente a hacerle fuerza
a esta área metropolitana, que en últimas, John Edinson, es lo que usted dice, es muchas ganancias para unos pocos y la concentración del poder político en un movimiento. Exactamente. Lo que hemos identificado es que ha ido mutando lo que ellos por más de 40 años han tenido como intención, y es poder controlarlo. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia? Antes nos invitaban a que hiciéramos parte del área metropolitana del Valle de Aburrá para tomar esas decisiones de lo que pasaba en este territorio. Pero hoy, fruto de diversas situaciones que han acontecido en las últimas décadas y que hay unos equipos políticos que han logrado consolidarse acá, ellos ya quieren ser quienes controlen ese instrumento, primero que les da ser autoridad de transporte, que les permite proyectarse al futuro en ser autoridad ambiental de esas zonas urbanas y que en últimas lo que les llevaría es a no tener que supeditarse a otros equipos políticos más grandes que están en Medellín, que están en Envigado, que están en Itagüí, que están en Bello, y entonces decir, conformen ahí sí una asociación de áreas metropolitanas en la que ellos estarían de par en par tomando decisiones. Acá lo que tenemos que decir es que es necesario, y nadie pone en duda, que hay que articularnos, que el trabajo cooperativo, que el trabajo solidario, que el apoyo mutuo entre los pueblos es necesario para tomar decisiones y orientarlas. Pero hoy lo que estamos viendo, y acá ya hay muchas experiencias, es que ese modelo metropolitano tiene unas instituciones que tienen la intención de concentrar el poder político. Ya se ha visto con Cornare. Cornare nace de una iniciativa del movimiento cívico para planear este territorio y finalmente el Partido Conservador, con muy diferentes nombres, se lo fue quedando. Asimismo hemos visto como iniciativas como el Plan Departamental de Aguas ya se le dijo no en esta región. En el año 2009-2010, cuando gobernaba Luis Alfredo Ramos Botero, acá la gente se movilizó. Y esas también son razones para decir, nos quieren llevar a una discusión que está en el plano político-electoral y político-partidario, pero la discusión de este territorio es, la gente quiere vivir bien. Claro. La gente quiere, que ahorita que han estado insistiendo tanto en que en 20 años nos quieren triplicar la cantidad de población que vive este territorio, no es porque nos vayamos a reproducir, sino porque la van a traer de afuera a venir acá. No, claro, un abogado del GEA nos dijo que a Medellín le sobran, al área metropolitana del Valle de Aburrá le sobran 1.200.000 habitantes, tienen que acomodarlos. Y eso nos ha llevado también a esa discusión. Nos hemos demorado 40 años en llegar a ser la población que somos, con las dificultades, con los déficits que tenemos todavía en términos de vivienda, cuantitativa y cualitativamente, en términos de servicios públicos y que se acceda para todos. Y por eso es que todo el tiempo decimos, esta es una agenda entre los derechos consagrados en la Constitución del 91 y una agenda de mercado que siempre ha buscado desmontar esa Constitución. La velocidad de crecimiento, que sería traer toda esa gente a habitar acá en menos de 20 años, simplemente genera una presión en cómo tenemos que generar unas capacidades de infraestructura. Y que no están, es que usted va, yo lo mostré hace poco, John Edinson, la antigua vía Río Negro, Marinilla, ahí cerca a Cuatro Esquinas, hicieron una cantidad de cajas de cemento, algo así como 1.000 apartamentos que no tienen agua, que no tienen vías, pasar por ahí en hora pico es horroroso, que no amplían las facilidades de salud, es decir, a los constructores les interesa ganancia ya y que las alcaldías y las municipalidades tengan los problemas. Y hay que decir, el Oriente no está en venta y nosotros no podemos permitir que se debilite lo público y lo comunitario pensando en eso, porque la velocidad de ese crecimiento es básicamente la principal amenaza, porque nos van a decir, con los recursos que tiene cada uno de esos municipios, no puede la empresa de servicios públicos de Marinilla o las Cimarronas o la empresa de servicios públicos del Santuario resolver esa infraestructura que requiere y por tanto en esa velocidad lo que le van a decir o se endeuda o entregue ese negocio a otra gente porque ya no es visto como un derecho. El expresidente Uribe lo acaba de mencionar, que el transporte lo gestione el Metro de Medellín, que los servicios públicos los gestionen empresas públicas de Medellín, es decir, que nos gestionen desde Medellín,
que se pierde la autonomía no solo administrativa de los municipios, sino la identidad y la historia. Exactamente, y por eso nosotros hablamos de que sí hay dos modelos que son antagónicos. El modelo metropolitano que se ha expresado en lo que hoy es Cornare, no en lo que deseamos que fuese, en lo que ha querido ser el plan departamental de aguas, en lo que pretendieron que fuese Sonrío y Citirrío. Todas decisiones que lo que han mostrado es que quieren tener el control, tomar decisiones y no necesariamente involucrar a la gente. Y por eso este movimiento es un movimiento multicolor, porque no hay que decir que todos pensamos de la misma forma, pero sí nos unen unas causas. Nos une la causa de la defensa de los acueductos comunitarios. 700, acabamos de estar usted y yo en el encuentro de acueductos, ¿no? Exactamente. ¿Y que por qué esas causas? Porque por muchos años, en ese caso de la gestión comunitaria del agua, incluso tuvieron que tomar una iniciativa de hacer un referendo y los políticos, los de aquí y los de la nación, no quisieron apoyarlo. Después tuvieron iniciativas legislativas, tampoco se las acompañaron. Y solo hasta ahora logramos que esté gestionándose. Faltando un último debate, tener una ley propia de acueductos comunitarios, tener hoy ya por decreto una política pública de esa gestión comunitaria. Y esas son las causas que nos juntan. En el mundo de la gestión comunitaria del agua, en el mundo de los recicladores, recicladoras de oficio, en todo el mundo de las apuestas ambientales y campesinas, hay gente con muy diversos pensamientos. Pero lo único que dice es, no podemos permitir que a través de una sintonía de unos equipos políticos nos pretendan dividir. Incluso John Edison, tampoco es un tema político, porque yo he hablado con gente incluso del Centro Democrático en diferentes municipios, con empresarios que dicen, mire, yo no estoy de acuerdo con que le demos a esto, ideologicemos este tema, yo estoy de acuerdo con que defendamos el buen vividero que es el oriente antioqueño. Sin lugar a dudas, es que en ese sentido nos empezamos a encontrar y a tejer puentes con gente de muy diverso pensamiento, porque una persona, por más conservadora que sea, en el santuario o en el Carmen o en el Retiro, pues lo que quiere es que siempre podamos vivir mejor, que se defienda lo que hemos hecho, incluso reconociendo que hay tareas que se han hecho desde sus abuelos y que lo que queremos es que fortalezcamos, que se generen garantías para las futuras generaciones. Y ese es un punto de confluencia. La gente quiere que todo lo que hagamos acá en el Oriente sea para generar, y esto es muy clave, justicia socioespacial, es decir, que cerremos brechas, que no veamos todo esto solamente como un tema económico, que Río Negro es el que más plata tiene porque recoge más impuestos, porque hay más industria, porque hay más habitantes, pero resulta que los demás municipios aportan de otras formas, aportan ecosistémicamente, aportan desde su ciudadanía. Claro, por supuesto, y digámoslo también con toda claridad, John Edison, sería fragmentar, dividir, partir, cercenar el oriente antioqueño, que somos 23 municipios. Por supuesto, esa es otra de las discusiones. Acá hay que pensar un modelo, y justo lo citábamos estos días, se tiene ya un documento orientador de lo que fue la misión de descentralización del Departamento Nacional de Planeación, que no empezó ni siquiera en este gobierno, sino que empezó en el anterior, y que lo que nos ha ido dando es pistas de cómo, cuando hablamos de descentralización, a pesar de que usamos la misma palabra, no estamos hablando de lo mismo. Unos simplemente dicen, es que no queremos que Bogotá maneje todo, pero quieren manejarlo desde la Alpujarra, y otros decimos, necesitamos que esa descentralización lo que genere es capacidades y no dependencia, porque cuando uno debilita a un municipio, a una comunidad, lo único que está buscando es que dependa del que es más poderoso para seguir debiéndole favores. Y esa es también la lógica del área metropolitana. El oriente antioqueño es muy fuerte en su organización social, en sus raíces históricas, en la apropiación que tiene la ciudadanía y que ha dado luchas en la historia muy importantes. Es más, el área metropolitana se les ha hundido varias veces. Recuerde usted que esa fue una idea y para eso crearon a Masora, Rubén Darío Quintero, hace ya 30 años, ¿no? ¿Usted cree que esta vez va a ser igual? Es decir, cuando todos nos sentimos atacados por gente o por propuestas desde arriba y desde el centro, ¿inmediatamente respondemos?
Yo creo que acá se está generando una gran juntanza que vamos a derrotar al área metropolitana, sea que haya una consulta el 9 de noviembre y finalmente votemos no al área metropolitana en cada uno de los municipios, o como usted lo ha insistido, porque esto también es parte de discusión. Hoy hay unos instrumentos, unas discusiones que se han puesto ante la justicia, ante los entes de control, pero asimismo, al ver nosotros que truculentamente se pone a una funcionaria encargada para que dé un visto ante la registraduría, hemos planteado esta discusión con el propio ministro de Hacienda para que revisen internamente si esto sí se dio dentro de los cánones establecidos, si sí estaba en sus competencias, y además para que valore, por supuesto, que hay una ciudadanía que ha venido diciendo que hay una inconveniencia, entre otras porque, como se insiste, la participación es un proceso continuo y acá lo único que han querido es jugar y normativamente bajaron al 5% esa participación, por lo que hoy se está denunciando. Están empezando a movilizar a sus contratistas, a sus funcionarios, los recursos de cada uno de sus municipios puestos en un proyecto particular. Chantajeando. Yo hice la denuncia pública, he solicitado una agencia especial por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que acompañe este proceso, porque están obligando a los funcionarios y a los contratistas a ser parte del amo. Y además, John Edinson, es que necesitan solo 17.000 votos. Lo ideal, si hay consulta popular, es que salgamos todos a votar y le digamos no a ese adefesio. Yo creo dos cosas bien importantes. Una, no les gusta la participación, y vuelvo e insisto, el proceso del que nosotros venimos, que es el proceso cívico del Oriente Antioqueño, es un proceso que lo que ha reclamado es la planeación participativa, y por eso siempre hemos pensado en figuras en las que se incorpore a las apuestas de la sociedad, porque en esta región se toman decisiones desde instituciones que son gremiales y instituciones públicas que han sido cooptadas por intereses muy particulares. Entonces, bajar al 5% fue esa idea de decirle a la gente que sí participa, pero en realidad tener todo el sartén amarrado para poder tomar decisiones con la burocracia y con sus contratistas. Pero asimismo, otra forma de haber negado la participación, y acá se ha insistido mucho, es que en Colombia el voto programático es obligatorio. Y entonces la gente participó cuando en las elecciones del 2023, al elegir a los alcaldes de cada uno de los municipios, ninguno les planteó que esta era una apuesta. No está en ninguno de los planes de desarrollo de ninguno de los municipios, ni siquiera de Río Negro. Exacto, y sabiendo que esta es una discusión que la tenemos desde hace mucho tiempo, no podría obviarse que lo que hacen es eludir el debate y después saltarse eso. Entonces, es un elemento constitucional, voto programático en Colombia. Entonces dejémoslo claro, estamos a favor de la planeación para el desarrollo, no de la venta del crecimiento del Oriente Antioqueño. Sí, nosotros tenemos que pensar, de hoy en adelante vamos a derrotar esta iniciativa, pero no podemos esperar más años para empezar a construir la alternativa nuestra. Una en la que pensemos en salud. Por ejemplo, la red pública hospitalaria y las EPS fueron otro modelo que también concentraba el poder, que volvía de eso un negocio para el mercado y no lo entendía como un derecho. Y eso lo hemos visto en el debilitamiento de la red pública hospitalaria en el Oriente Antioqueño. Porque ese mismo modelo lo podemos ver. Las clínicas ofrecen un servicio, pero lo ofrecen donde encuentran mayor demanda, por eso lo concentran en Río Negro. No van a ir a San Francisco, no van a ir a San Luis, no van a ir a San Carlos. Y por eso es el Estado quien interviene en esto para decir, como para nosotros si el enfoque sí son los derechos, tenemos que darnos a esa vuelta. Y yo creo que hay un elemento adicional, Oscar, y es que cuando ellos hablan de concentrar, están también pensando en el presente y se equivocan, porque creen que toda la vida van a gobernar en Río Negro. Ellos están diseñando un modelo en el que pretenden que hoy tomarían las decisiones con el alcalde metropolitano, que pondrían el director del área metropolitana, pero que nunca perderían unas elecciones. Y eso también es falta de visión, porque como nunca pensaron que iban a perder las elecciones nacionales y que nunca iban a dejar de ser gobierno nacional, y por eso hoy ponen las discusiones que ponen, porque cuando gobernaban nunca se acordaron de que Bogotá seguía tomando esas decisiones, hoy se les está olvidando
que también llegará un momento en el que no sean quienes gobiernan a Río Negro y al Oriente. John Edison, tengo unos minuticos para que le diga a la gente ahí de frente, mirando la cámara, usted como líder social de este territorio, ¿por qué de darse, porque aún todavía hay vacíos, es muy posible que no se dé, pero de darse la consulta popular el 9 de noviembre, ¿por qué debemos salir todos a decirle no al amo? Sencillamente porque queremos vivir bien, porque queremos construir un Oriente donde nos sigamos sintiendo con esa identidad, con esa apuesta, donde se fortalezcan las comunidades y, por supuesto, porque comprendemos que hay unos poderes que pretenden concentrar las decisiones de la vida de todos y todas en el Oriente y que no podemos permitirlo. Nosotros estamos para construir un modelo de participación, de planeación con la comunidad y por eso decimos no al área metropolitana. Escucharon ustedes a John Edison Ramírez, ex concejal, líder social de este Oriente antioqueño, decirnos con toda claridad y con muchos argumentos además, por qué debemos derrotar la intencionalidad de unos pocos de imponernos a todos, a todo el territorio, un área metropolitana que lo que hace es dividir, cercenar este Oriente antioqueño que es de 23 municipios y no de 8. Si fuera planeación para el desarrollo, estaríamos hablando de una región de ciudades, no de una ciudad-región. Y por eso decimos no al amo.